Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy día vamos a continuar con el Imperio Inca, pero vamos a ver en esta oportunidad las manifestaciones culturales. Cómo es que ese gran imperio, en el cual ustedes ya han revisado un poco y han visto cómo es que evolucionó, y gracias a un grupo de incas específicamente, cómo es que se logra este auge, esta gran trascendencia, ¿no? Entonces, muy pegado a estos acontecimientos es qué es lo que hicieron estos incas. Entonces ahora a grandes rasgos vamos a ver cuál fue la organización que tuvieron los incas para lograr el gran poder y la gran magnificencia con la cual se desarrollaron. Organización política. Por ejemplo, aquí nosotros observamos que en esta pirámide cómo es que el Imperio Inca se organiza políticamente, quién era el que dominaba, ¿no? Si hablamos de una pirámide, vemos que el principal va a ser el Inca, luego le va a suceder su hijo, luego va a venir el Consejo Imperial, que en la mayoría de los casos eran los tíos abuelos, ¿no? Los que ya tenían una gran experiencia. Luego viene, dentro de cada suyo están los jefes de cada provincia, que vienen a ser también los Apunchik, y posteriormente los que veían y escuchaban, ¿no? Todo lo que pasaba en diferentes partes, y luego el Inca era el que se enteraba de todo lo que pasaba, los llamados Tucurucuy, ¿no? Y posteriormente en el pueblo también había un jefe, ¿no? Que era el curaca, el encargado de llevar todas las novedades o todos los requerimientos que el pueblo quería. Entonces era a través del curaca, el jefe de cada ayu, de las familias. En la organización social nosotros encontramos la alta nobleza, y que es hereditaria, ¿no? El Inca, con toda su familia y todas las concubinas, sus hijos de sangre y sus pibichurris, que venían a ser los hijos de las otras concubinas, ¿no? Porque el Inca podía tener las mujeres que deseaba. Baja nobleza, estaban los privilegiados o que habían ascendido por mérito, ¿no? Los guerreros o buenos gobernantes, ¿no? Ahí están los grandes sacerdotes. Entonces a ellos se les consideraba dentro de una baja nobleza, por privilegio o mérito. Luego venían en la parte ya de la población los artesanos campesinos, lo que la mayoría de la población era, y los que trabajaban en los ayllus, y posteriormente estaban los siervos. Ahí los yanaconas eran prácticamente los esclavos del Estado, ¿no? Y además hay un pequeño grupo reducido llamado los piñas, ¿no? Los que no tenían derecho a nada exactamente. Ahora, en los esclavos, si era el hijo de los esclavos, seguía siendo esclavo, así era, ¿no? Más o menos para poder entender cómo es que se desarrolló esta organización social. Entonces, en esta imagen nosotros podemos ver detallado, ¿no? El Inca, quienes lo conformaban: la Coya, sus hijos, los Pibuchurri, el Lauqui, las Ñustas. En la élite cusqueña, los herederos o la familia del Inca, los de sangre, los advenedizos y los privilegiados. Y el pueblo, ya donde estaba la gente que hacía sus labores, los Hatunrunos, las Akyas, los Mitimaes, Yanaconas y los Piñas. Fraccionado, si queremos llamarlo así, en estos tres partes. Organización política social, y obviamente que había la organización administrativa, que también era el Inca el que lo encabezaba. El Inca, por ser el máximo representante, era jefe de todo, y él debía estar enterado exactamente de cómo también se organizaba este imperio. Inclusive él era el que también aportaba, ¿no? Como tenía sus asesores, entonces para que se pueda dar una buena distribución. En eso constaba y de eso trataba. El Inca estaba asesorado por un selecto cuerpo de funcionarios. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte administrativa cómo se da la reciprocidad y redistribución, en la cual ustedes van a profundizar sobre esto, que es un tema muy importante, por ejemplo, porque el Inca daba, luego recibía 1 o 2 veces más,
pero había, por ejemplo, una infinidad de cosas, alimentos, nadie moría de hambre y siempre había o se guardaban, ¿no? Perfecto. Para mejorar, entonces, la administración se tomaba muy en cuenta, por ejemplo, los Quipucamayo, ¿no? Que eran los que organizaban lo que había. Se daba un tributo en el cual, a través del trabajo, ¿no? Todos trabajaban, todos hacían algo para poder tener al imperio en óptimas condiciones, ¿no? Y había un jefe, inclusive, quienes estaban a cargo de la familia. La economía inca estaba a cargo de la base económica, la agricultura. Todo el imperio se manejaba a base de eso, a través del Aini, la Mica y la Mita, ¿no? El parentesco era la base de la economía, que se daba a través de la agricultura, y funcionó sin moneda ni mercado, solamente era trabajar para el Estado y para ellos, ¿de acuerdo? Muy bien. Las formas de trabajo, los tipos de tierras eran muy importantes para que se pueda llevar de una manera equitativa, y que el trabajo sea colectivo y que exista alimento para todo el año y que nadie deje sin alimentarse. Un sistema vial y caminero perfectamente elaborado, estructurado. En la costa tenía muy limpio, en los desiertos, una cantidad de distancia. En la sierra, por ejemplo, hablamos de la piedra, era un poco más angosto, pero era perfecto, ¿no? Tanto diagonal como verticalmente, muy bien estructurado la red caminera, porque por ahí se trasladaban las personas haciendo una actividad, y el mismo imperio, el mismo ejército, para poder conquistar y llegar a varios lugares. También durante esta red vial existían los tipos de puentes, en los cuales ustedes lo van a detallar más adelante, y los grandes correos veloces o llamados chasquis, los que se encargaba de llevar todo el comunicado a la hora y tiempo preciso, y algunos alimentos también, ¿no? De la costa a donde se encontraba el Inca. Vamos a ver también que los tambos fueron lugares importantes, porque ahí se reservaban alimentos, provisiones, ¿no? En la organización también está un punto importante, que es el ejército inca. Gracias a esto se van a dar las formas de conquista, ¿no? Cuando se daba pacíficamente o cuando se daba violentamente, ¿no? Si tenían que luchar, se luchaba, y si no, el dueño o el jefe de tal población accedía, entonces llegaban a un acuerdo y era llevado al Cusco y seguía viviendo como rey. Muy bien, entonces hasta aquí en esta sesión. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias.